Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy Tania Calopiña y el día de hoy tenemos el tema 13 titulado Participar en una organización política y social. Bien, para comenzar vamos a proponer estas preguntas introductorias que son: ¿cuál crees que es el fin de participar en una organización política y social? ¿Qué entiendes por organización política? ¿En qué crees que se diferencia un movimiento y un partido? ¿Qué organizaciones políticas y sociales conoces? Es a partir de estas preguntas introductorias que se pretende hacer una introducción al tema que vamos a tratar el día de hoy, que prácticamente es el de participar en una organización política y social. Para ello, el primer eje a desarrollar es la importancia de la participación política y social. Bueno, aquí mencionar sobre todo que la participación activa en la vida política forma parte fundamental en la vida social de los seres humanos. Esta participación conlleva desde un pequeño comité en el salón del curso hasta un gran movimiento que abarque varios sectores sociales. Dicho en otras palabras, la vida política no solo necesariamente se vincula al nivel gubernamental o del Estado, sino que desde la vida cotidiana también podemos hacer vida política. No solo el ejemplo que se dio del comité que se puede realizar en un curso de clases, sino también la situación, por ejemplo, de una elección de presidente y vicepresidente de una comunidad, de una organización o de un barrio o cosas por el estilo. Lo que les quiero dar a entender y sobre todo que comprendan es que la vida política está presente día a día, aunque nosotros no creamos. Ok, el siguiente punto que vamos a tratar: ¿por qué son importantes las leyes? Antes de responder a esta pregunta me gustaría eh, comentarles que puedo llegar a comprender el criterio que tienen algunos jóvenes o algunos ciudadanos en general con respecto a las leyes, porque hay personas que piensan que la ley solo está en el papel y que no se puede, y que la ley no traspasa la realidad, es decir, que solo la ley está ahí y nada más, que no sirve de nada. Entonces, para ello y para responder a la pregunta, me gustaría mencionar sobre todo una situación específica que pasó en mi entorno y que a la hora que estaba realizando esta presentación se me ocurrió pertinente comentarlo. Bueno, yo soy de la ciudad de Manta y mi papá es abogado y antes trabajaba en la agencia municipal de tránsito. Entonces un día mi primo le llama y le comenta que tuvo un contratiempo con un agente de tránsito y lo llama para saber qué hacer. Realmente no recuerdo muy bien la situación, no recuerdo si el agente le pidió para las colas, ya me entienden, o si el agente le quería pedir, o sea, y le iba a multar, y para que no lo multe, le pedía para las colas. No recuerdo muy bien específicamente, o sea, si había sido descarado o si se había hecho el digno de que le iba a multar y para ayudarle le tenía que dar esta ayuda, ¿no? Entonces mi papá
la primera reacción que tuvo fue preguntarle que dónde se encontraba. Entonces él le comenta que se encontraba en Vía San Mateo. Entonces mi papá le explica y le dice como que, oye, no te dejes ver la cara de tonto porque los agentes de tránsito de Manta solo pueden multar hasta tal redondel. Entonces ya mi primo, con lo que le dice mi papá, obviamente se libera de dar la ayudita, de dar para las colas de la multa, porque realmente estas personas, bueno, esta gente no tenía la autoridad ni la competencia para poder hacer lo que quería hacer, que realmente, si se quiere ver, es como un abuso de la autoridad. Entonces, creo que a partir de este ejemplo en concreto, se puede comprender la importancia que tiene que conocer las leyes, porque es a partir de esto que nosotros podemos decir como que, oye, pero tú no me puedes decir nada porque no estoy en el perímetro urbano de Manta, no me puedes multar o no me puedes pedir para las colas, que básicamente es ilegal que pidan para las colas, ¿no? Pero ya sabemos. Ok. También, además de esta anécdota, me gustaría comentarles un ejemplo más formal que tiene que ver con la LOTAIP. Ya. ¿Qué es la LOTAIP? La LOTAIP es la Ley de Transparencia, y Acceso a la Información Pública. Básicamente, lo que esta ley como ciudadano, o sea, lo que nos aporta esta ley como ciudadanos es que es básicamente pedirle cuentas en términos coloquiales, no necesariamente de cuentas económicas, sino que nos proporcione la información que nosotros queramos. Entonces, a raíz de esta ley es que nosotros también, por ejemplo, podemos conocer los trabajadores de una determinada institución, podemos conocer cuánto gana un determinado funcionario, entre otras cosas. Y me parece fundamental que todas estas instituciones gubernamentales de alguna manera les exigen que sean transparentes y que, como mencioné antes, nos rindan cuenta a nosotros los ciudadanos. Sin embargo, sí es verdad y se reconoce que no siempre se lo hace de manera como se espera o no se lo hace en el tiempo adecuado. Sin embargo, no por esto hay que dejar de reconocer la importancia que tiene el conocimiento de la normativa para poder exigir lo que nos corresponde. Porque otro dato adicional es que a partir de la LOTAIP es que nosotros, si por alguna razón necesitamos alguna información, ya sea porque nos interesa o porque vamos a realizar alguna investigación, podemos enviar oficios a las entidades gubernamentales solicitando esta información y citando los artículos correspondientes que les obliga a dichas instituciones a proporcionar la información que se solicita. Ya. Con esta extensa explicación, ahora sí. Vamos a pasar a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Esta ley básicamente nos garantiza el derecho a ejercer a través de los mecanismos de la democracia representativa directa y comunitaria la participación de la ciudadanía. Específicamente, esto se detalla
en el artículo 4. Continuemos. Ok. El ejercicio de los derechos de participación ciudadana y organización social se regirá por los siguientes principios. Dentro de estos principios se encuentra, en primer lugar, la igualdad, que prácticamente es el goce de los mismos derechos y oportunidades que deben tener todos los ciudadanos. En segundo lugar está la interculturalidad, que es la inclusión de las diversas identidades culturales. Como tercer principio está la plurinacionalidad, que esta promueve el respeto y el ejercicio de la participación de las y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícita conforme a sus instituciones y derecho propio. Tenemos la autonomía, que básicamente es la independencia política y capacidad de poder decidir de acuerdo a lo que creas o pienses. Y al mismo tiempo también en este principio las organizaciones sociales pueden participar en los asuntos de intereses públicos del país. El otro principio es la deliberación pública, que básicamente consiste en un proceso de diálogo de las relaciones y los conflictos entre la sociedad y el Estado. Esto para, de alguna manera, que se desarrolle la participación ciudadana. Tenemos el respeto a la diferencia, que básicamente es que todos tengan el derecho a participar por igual, sin ninguna discriminación, sea de etnia, de lugar de nacimiento, de edad, de sexo, de identidad de género, de identidad cultural, de estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, sea o no portador de VIH, tenga discapacidad o diferencia física. No debe existir ni distinción personal ni colectiva, y esta tampoco puede ser ni temporal ni permanente o de cualquier otra índole. Otro principio es la paridad de género. Este principio básicamente pretende que la participación sea proporcional entre mujeres y hombres, para que sea de alguna manera las mujeres se incluyan en esta participación ciudadana. Tenemos el principio de la responsabilidad, que prácticamente es el compromiso legal y ético asumido por los y las ciudadanas de manera individual o colectiva, buscando el buen vivir. Por otro lado, tenemos la corresponsabilidad, que de igual manera es un compromiso legal y ético asumido por los y las ciudadanas
Pero aquí también se incluye al Estado y a las instituciones de la sociedad civil para que se asuma a manera colectiva la gestión de lo público, y en este principio de corresponsabilidad se incluye una subcategoría que es la de información y transparencia, que es el derecho al libre acceso de la ciudadanía a la información pública en el marco de los principios de responsabilidad y ética pública establecidos en la Constitución y la ley. Esto de alguna manera se relaciona con lo que les expliqué anteriormente acerca de la lotaíba. El antepenúltimo principio es el pluralismo, que básicamente es el reconocimiento a la libertad de pensamiento, expresión y difusión de las diferentes opiniones, ideologías políticas, sistemas de ideas y principios. Siempre debe existir el respeto a los derechos humanos y obviamente no se puede censurar. Y por último, se encuentra el principio de la solidaridad, que es el ejercicio de la participación ciudadana que debe promover el desarrollo de las relaciones de cooperación y ayuda mutua entre las personas y los colectivos. No quiero que se me agobien por recibir tanta información, porque si lo necesitan pueden volver a revisar el video, tomarse el tiempo para comprender lo que se está explicando y, si es necesario, realizar una pequeña complementación o revisión en internet para poder complementar el conocimiento que se les está impartiendo. Ok, una vez dicho esto, de igual manera, más adelante vamos a hacer una recapitulación. Intentaré que sean con palabras un poco más sencillas para que podamos comprender y abstraer lo más importante de este módulo. Una vez dicho esto, les recuerdo que estábamos viendo la importancia de la ley y cómo se plasma nuestro derecho a la participación ciudadana en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Ahora bien, continuando, vamos a indagar sobre los derechos que tenemos y que se tipifican en la Constitución del Ecuador. Entonces, como se puede observar en la diapositiva, les he puesto el artículo 66 de la Constitución. No se los he querido transcribir para que no se me abrumen con tanta información y a veces en un lenguaje un poco técnico y formal. Pero básicamente lo que este artículo promulga es el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. Esto, dicho en otras palabras, es que como ciudadanos podemos, primero, antes de continuar con la explicación que estaba dando, como que de alguna manera hay que retomar que si se quisiera crear
una organización política o social, primero hay que desarrollar como un ciclo de alguna manera. Obviamente una persona o un grupo de personas va a tener la idea, va a tener principios, gustos o intereses que va a conllevar a que se concrete en una organización. Bueno, aquí mencionarles el ejemplo más a la mano que encuentro es el colectivo y las reuniones bueno, ahora por la situación sanitaria del país y por los recortes que se querían hacer a la educación, algunos estudiantes normalmente ya se les puede identificar debido a que siempre son los que acuden normalmente a las propuestas, postean en sus redes sociales este interés que tienen con respecto a que se haga valer el derecho a la educación pública, y ellos de alguna manera eh, son los más involucrados y ya se conocen entre sí, designan a personas encargadas y demás. Entonces, primero debe existir el por como un motivo por el cual quiero crear mi colectivo, mi organización. En este caso se llaman estudiantes autoconvocados y en lo personal participé en un par de reuniones que hicieron a través de Teams, donde se encontraban algunas personas que de alguna manera se pueden denominar como líderes, ya que estaban al mando de organizarse. Entonces, a raíz de esto que les explico, de alguna manera se nace de un mismo interés, en este caso, querer luchar por el derecho a la educación pública. Y a través de eso se asocian, programan reuniones y en las reuniones se concreta o se conlleva a poder manifestarse. Como son conocidas algunas marchas o algunas otras medidas que llegan a un acuerdo para poder desarrollarlas. En este sentido, una de lo que hicieron en el semestre que se desarrolló de manera virtual es que se pusieron de acuerdo para poner de foto de perfil en Teams la imagen con un lápiz como roto que decía todos o nadie. Entonces, de alguna manera, considero también importante traer a colación este ejemplo debido a que a raíz también del contexto en el que se desarrolla bueno, la situación de la educación con respecto al semestre virtual que se ha tenido, es importante debido a que tengan impacto o no, trazan un camino. Con eso les quiero dar a entender que es posible llegar a una organización y que no hace falta a veces tener una formalidad, porque todos son estudiantes, hay diferentes carreras, aunque las que lideraba normalmente eran de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas,
Entonces, nada, invitarles también a, si están interesados en organizar no solamente este colectivo de estudiantes autoconvocados, sino pueden ser otros intereses como el movimiento ecologista, puede ser que muchos de ustedes sean ciclistas y también hay estas organizaciones que se preocupan por los ciclistas, por los peatones. Entonces, les invito a investigar acerca de lo que más les interese para poder vincularse con este tipo de organizaciones. Ok, ahora vamos a tratar la organización política desde el ejercicio de la política. Para ello, existen dos artículos en la Constitución que son el artículo 61, en el que prácticamente se concentra en especificar el derecho de elegir y ser elegido. También de conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que estos adopten. Comentar que de alguna manera, no sé si se han dado cuenta que se menciona esto de forma libre y voluntaria. Algunos pensarán que es obvio porque, claro, si yo quiero pertenecer a un partido o a un movimiento político es porque yo quiero. Sin embargo, sí creo que sea pertinente hacer hincapié en este detalle de la voluntad propia, porque de alguna manera, si se dan cuenta, se relaciona con el principio que mencionamos de autonomía, que es esta capacidad que tienen las personas de poder decidir lo que crean conveniente. Entonces, esa relación me parecía importante mencionarles. Ok, el otro artículo es el artículo 112 de la Constitución, que prácticamente nos menciona que tanto los partidos como los movimientos políticos o las alianzas podrán presentar a militantes, simpatizantes o personas no afiliadas como candidatos de elección popular. También nos especifica que los movimientos políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la correspondiente jurisdicción en un número no inferior al 1.5%. Me parece importante traer a colación, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes van caminando y hay personas que tienen como un papel, una lista, normalmente sí se ve que es del CNE, del Consejo Nacional Electoral, y a veces se acercan a las personas a pedir que si les podemos ayudar con una firma. Entonces, hay algunas personas que sí les ayudan o les colaboran con rellenando el formulario con su nombre, con su cédula, con la firma, y a veces ni preguntan cuál es el movimiento político, cuáles son sus ideales, cuáles son sus principios y demás.
Entonces, en ese sentido, sí creo pertinente hacerles esta advertencia porque como les comentaba, no todas las personas preguntan o reflexionan acerca de si realmente lo que estoy firmando está acorde con mis ideales, con mis principios. Entonces, si les ha sucedido y lo han hecho, o sea, el hecho de firmar y no preguntarles a las personas, creo que es una acción que debemos cambiar. Si las personas, incluso esas personas a veces no están por convicción, están porque les pagan una pequeña cantidad de dinero para que se distribuyan para recoger estas firmas y que finalmente el movimiento político se pueda consolidar e inscribir de manera formal. Pero sí deberíamos ser conscientes de que no tenemos que permitir esto, porque bueno, a mí sí me ha pasado en algunas situaciones que yo les he preguntado como que, ¿y cuáles son los principios? ¿De qué se trata? Y las mismas personas que están recogiendo las firmas no están al tanto de esto. ¿Qué quiere decir? O que de alguna manera les han pagado para hacer esas tareas de recoger firmas, o que de alguna manera se han visto, no quisiera utilizar la palabra manipuladas, pero sí persuadidas para realizar esta recolección de firmas. Entonces, eso. Sí. Como última parte, bueno, penúltima, está la recapitulación, donde prácticamente les voy a decir lo más importante del módulo y a recoger las ideas para que puedan entender un poco mejor y con unas palabras más simples lo que ya les he explicado anteriormente. Básicamente, participar en una organización política y social es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y que se recoge tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en los artículos que igual ya estuvimos analizando hace poco. De igual manera, existen unos principios que tiene esta participación política, en donde pudimos hablar un poco de la igualdad, la interculturalidad, la paridad de género, entre otros principios. No es necesario que nos lo sepamos de memoria, simplemente la explicación de cada uno de estos se realizó para que podamos comprender que la participación política y la ley ayudan a que de alguna manera exista la misma oportunidades para todos, como se vio para las personas que tienen discapacidad, para las personas sin importar etnia, sin importar lugar de nacimiento, la paridad de género que tiene que ver con esta igualdad entre miembros y alternabilidad entre hombres y mujeres. El caso más cercano que se me viene a la mente fue en las pasadas elecciones de la
prefectura de Pichincha, que ganó Paola Pavón. La prefectura fue la primera mujer prefecta de Pichincha, y el viceprefecto era un hombre que era Alexander Tonel. Entonces ahí se puede visualizar en un ejemplo concreto la paridad de género, que la mujer también tenga este acceso a la participación política. Y por último, igual recordarles la importancia de la ley, que no solo está en el papel, sino que también es un instrumento para hacer valer nuestros derechos. Como último punto, se plantea estas actividades para que puedan realizarlas. En primer lugar, investiga al menos 5 movimientos políticos o sociales que existan en el Ecuador y cuál ha sido su papel en la política ecuatoriana. Se propone una segunda actividad que tiene que ver con analizar cómo puedes ayudar a construir un movimiento social o político en tu comunidad. ¿Qué entiendes por organización política? Y como último, graficar un mapa conceptual de los principales artículos que hemos visto en este bloque y cómo puedo usarlos para mi beneficio. En el caso de ustedes, cómo pueden usarlos para el beneficio de acuerdo a lo que quieran conseguir. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Espero pasen bien.